Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto tenerlas aquí este miércoles, precisamente miércoles 4 de marzo del 2026. Gracias por acompañarnos, gracias por estar. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y bueno, pues muy contenta de que estemos esta mañana aquí compartiendo los micrófonos. Y déjeme saludar, como siempre, a Radio Monarca en el 106.7 de FM, esta radio que pues nos está transmitiendo simultáneamente pues en el municipio de Contepec, en el estado de Michoacán de Ocampo, y también saludar con muchísimo gusto a Radio Joco en el 106.9 de FM. Esta radio está ubicada en el municipio de Jocotitlán, Estado de México, y bueno, pues ya estamos en la recta final para el gran día, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, no solo es un día, ¿no? No solo es el 8 de marzo, el mes de marzo se ha convertido en el mes de, eh, de la reivindicación de los derechos humanos de las mujeres, la gran movilizaciones que se hacen alrededor de todo el mundo, que pues ya está preparándose en muchos lugares precisamente pues con manifestaciones, con campañas, con un montón digamos, de actividades que se van desarrollando y por supuesto en México también está. Pero este mes lo hemos querido ir dedicando programa a programa y hoy arrancamos precisamente con visibilizar ciertas condiciones en las cuales las mujeres seguimos estando y necesitamos que salgan un poco pues eso, del ocultamiento que a veces se hace y hoy queremos hablar precisamente con mujeres con discapacidad o en situación de discapacidad. ¿Cuáles son los retos que están enfrentando las mujeres con discapacidad? ¿Qué se está haciendo realmente desde las instancias gubernamentales para garantizar que las mujeres con discapacidad, cualquiera que ésta sea, pues puedan enfrentar condiciones de igualdad y no de discriminación ni de exclusión? Y por ello, pues quiero agradecer a Ann Flores. Ella es una periodista independiente de investigación, ha trabajado temas de discapacidad y violencia de género. Ann, muchas gracias por estar aquí esta mañana. Y también saludar a Lisbeth Brizuela, ella es directora para México de Disability Right International. Hola, ¿qué tal, Liz? Gracias también por estar. A ver, me gustaría empezar contigo, Liz, un poco que nos dieras el panorama de cómo llegamos este 8 de marzo, cuando se habla de mujeres y discapacidad. ¿Qué se está enfrentando? ¿Qué enfrentan las mujeres con discapacidad? ¿Ha cambiado algo? ¿Qué tal, Lucía? Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar acá con tu público. Con respecto a la situación de las mujeres con discapacidad, creo que en el marco del 8M estamos en un excelente momento para abordar este tema, así que agradezco mucho que lo traigas a la mesa. Justamente desde el movimiento de las mujeres con discapacidad se han tratado de impulsar la visibilización de sus derechos en los espacios, en los distintos espacios, o sea, que las mujeres con discapacidad puedan ser parte del movimiento, de las marchas. Esto ayuda muchísimo como a crecer la visibilización. Seguimos batallando mucho, por ejemplo, en temas de reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad. Siguen siendo esterilizadas en contra de su voluntad, se les sigue también, por un lado se les esteriliza, pero por otro lado también se les niega el derecho al aborto. No hay como este reconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos y de la capacidad de decidir. A Mm, pesar de que se reformó el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que dice que las personas con discapacidad tienen este derecho a decidir, o sea, ya no hay el juicio de interdicción, por ejemplo, ya no puedes otra persona
sustituir su voluntad de la persona con discapacidad, de que ya pueden decidir, ha sido complejo aplicarlo en la práctica, que ellas puedan decidir sobre sus propios cuerpos y sus vidas. Y, a ver, planteas, digamos, una contradicción, ¿no? Por un lado, se le niega, o sea, se les esteriliza por todas estas concepciones erróneas, es decir, que tú me explicarás, ¿no? ¿Qué es lo que está en el fondo? Por otro lado, si están embarazadas por alguna razón, no quieren continuar con ese embarazo, tampoco les permiten el aborto. Es decir, una y otra vez hay otras que toman decisiones por ellas y que estas mujeres tienen todo el derecho a tomar las decisiones sobre su vida, sobre su cuerpo, sobre su sexualidad, Lisbeth. Sí, así es. Tenemos estas distintas dicotomías respecto al derecho a decidir sobre los cuerpos, especialmente las mujeres con discapacidad, en donde otras personas deciden por ellas, ya sean Mm. las familias, ya sean los médicos, los profesionales de la salud, sienten que son las personas idóneas para tomar decisiones por las mujeres con discapacidad y no las dejan decidir a ellas. Todo esto viene pues desde estas creencias paternalistas, asistencialistas que tenemos hacia mujeres con discapacidad, por ejemplo. Por otro lado, pues la infantilización de las mujeres con discapacidad, que son asexuadas, que son vistas como personas que no pueden ejercer una sexualidad, que no pueden tener una familia, una pareja, el modelo biomédico en donde únicamente es la persona, no se mira el contexto donde se piensa que la persona es la que tiene el problema y no todo lo que está gira en torno, por ejemplo, un contexto con muchas barreras para la participación, pues el patriarcado que afecta a las familias, a las mujeres con discapacidad, justamente esto nos lleva pues a que no puedan tomar decisiones sobre sus vidas y sus cuerpos. Y me parece muy importante esto que estás colocando y quisiera pasarle la estafeta a Ann Flores. Lo que hemos ido viendo, digamos, en las manifestaciones feministas, Ann, me parece muy importante los contingentes de mujeres con discapacidad, eso como sujetas de derecho, como actoras políticas también, con demandas concretas, entre ellas efectivamente el respeto a su derecho a decidir. Desde tu experiencia, Ann, como periodista, ¿qué encuentras cuando hablamos de mujeres con discapacidad? ¿Qué es lo que tú has logrado identificar y documentar? Sí, muchas gracias, Lucía. También qué chido poder estar por acá. Eh, si bien, como mencionaba Liz, han habido avances muy importantes, sobre todo en temas de derechos sexuales y reproductivos. Lo que yo he observado es que sigue habiendo cierta resistencia a hablar de discapacidades lejos de una perspectiva capacitista, ¿no? O sea, digamos, en estos términos tiene relativamente poco que los contingentes de mujeres con discapacidades y de mujeres también que viven con alguna neurodivergencia son reconocidos y son respetados, ¿no? O sea, creo que este logro de entender que las mujeres con discapacidades también habitamos y nos apropiamos de los espacios públicos es algo importantísimo, ¿no? Y que los hacemos también a partir de nuestras propias necesidades y de nuestras exigencias. Sin embargo, sí sigo viendo que hay todavía una brecha ahí muy importante, ¿no? Me parece que no hemos logrado del todo superar, como mencionaba, estas perspectivas capacitistas. En el tema de aborto, algo que Mm. a mí me preocupa bastante, que estaba platicando hace poco con una compañera, es que gran parte de la narrativa por el aborto también ha sido mucho en esta cuestión de bueno, en cierta parte una eugenesia, me parece, ¿no? De que si vas a tener una hija, un hijo, una hija con algún tipo de discapacidad, no lo tengas, ¿no? Me parece como Mm. muy peligroso caer en esas narrativas y siento que son discusiones que no se están teniendo porque al fin, o sea, creo que se puede caer en esta cuestión de, bueno, entonces estás cayendo en un discurso antiaborto y es como de, no estamos cayendo ahí, pero sí es importante empezar a ver cómo hay una línea muy delgada entre esta cuestión del derecho a decidir, el derecho a maternar o a criar, y también cómo puede estar sesgada por una cuestión capacitista. Y es algo que
me parece que he platicado un poco con algunas compañeras, porque incluso entre nosotras es complicado llegar a externarlo, ¿no? Porque sí creo que esa línea es súper, súper delgada. Igual, digamos, el tema de espacios, me parece que se sigue hablando de accesibilidad desde puntos muy, todavía muy ambiguos, ¿no? O sea, todavía, pese a todo lo que han hecho los activismos de discapacidad y de mujeres organizadas y feministas, me parece que mucha banda todavía cree que la accesibilidad nada más es que pongan rampas, ¿no? O sea, Mm, y eso, al final de cuentas, creo que se sigue viendo la discapacidad como algo monolítico, ¿no? O sea, y es como, no, no solo hay discapacidades motoras, hay múltiples tipos de discapacidades. Y, por ejemplo, a mí esa Y cuestión de, ¿sí? ¿Dale? sí, perdón, quisiera detenerme un poco en esto que tú señalas, ¿no? A veces se cree que solamente la discapacidad se resuelve poniendo rampas. Y digo, podríamos hacer un enorme programa sobre lo mal hechas que están las rampas, porque a veces uno ve las rampas y dice, no, bueno, quien logre subir esa rampa o bajarla de manera segura, eh, a- en fin, porque están hechas como por hacer, para cumplir, no realmente pensando en las necesidades de accesibilidad que tengan, que necesitan las personas, y no todo es, insistimos, rampas. Pero en esta lógica, Liz, pareciera ser que hay una jerarquización también de las discapacidades. Es decir, eh, eh, las personas con alguna discapacidad intelectual, por decirlo de alguna manera, eh, no tienen, o se mira así, no tienen la capacidad de tomar las decisiones por ellas. Alguien más se las tiene que tomar. Y en esto que tú presentabas al principio de cómo se sustituye la voluntad de las mujeres con discapacidad en todos los sentidos. Y pienso cómo se visten, qué comen, qué no les gusta, este, hasta de qué color quieren la ropa, que son las cosas tal vez más cotidianas y elementales. Y cuando uno mira, es decir, incluso cuando las personas nos encontramos en un lugar público y vemos una persona con un tipo de discapacidad, las miradas que se van colocando en esas personas son parte también de lo socialmente inadecuados, excluyentes, estigmatizantes que podemos ser en la sociedad, porque no terminamos de comprender frente a qué estamos, Liz. Sí, efectivamente, desde nuestra perspectiva, las dos discapacidades que son como más invisibilizadas es la discapacidad intelectual y la discapacidad psicosocial. Muchas personas con una discapacidad psicosocial que pueden ser usuarias, exusuarias de los servicios de salud mental, que se consideran desde el movimiento loco, que se adscriben como personas locas, o sea, hay una total diversidad psicosocial en donde la discapacidad pues no muestra rasgos físicos, a lo mejor no eres una persona usuaria de silla de ruedas, y además entonces hay un mayor estigma porque la discapacidad en algunas ocasiones no se ve y en temas de discapacidad intelectual pues igual a veces no es aparente, pero las familias y el sistema como que no permite, sobreprotege sobre todo las familias para que las Mm, personas no pueden tomar decisiones sobre sus propias vidas. Y el sistema pues también crea esta burbuja de protección, por ejemplo, dentro de instituciones residenciales, que es lo que nosotros documentamos, en donde las personas tienen cero posibilidades de tomar decisiones sobre sus vidas y sus cuerpos. Entonces, pues es importante, por ejemplo, crear sistemas de apoyo para la toma de decisiones. Esto no quiere decir que alguien va a sustituir tu voluntad y va a decidir por ti, sino que te va a ayudar a tomar decisiones. Entonces, desde la propia ley que ya está establecida la importancia de un sistema de apoyos, podemos trasladarlo a las familias y pues las cosas han ido cambiando. Hace 50 años el encierro era bien visto. Ahora mm, lo que necesitamos es vida comunitaria, es que mm. todas las personas podamos vivir en un entorno comunitario. Y ahí me quisiera, Ann, hablar porque tú precisamente señalabas, ¿no? Em,
estos retos que todavía hay para respetar a las mujeres, a las personas, pero en este caso concreto estamos hablando de las mujeres, estamos teniendo en el centro a las mujeres. ¿Qué has encontrado tú en toda la política que se nos ha dado a conocer desde el gobierno federal? Las becas para personas con discapacidad, hablar de cuidados y todo eso, solo se piensa en personas con cierto tipo de discapacidad, volvemos a las rampas. En fin, ¿cuál es la política, Ann, que tú en estas investigaciones que tú has hecho al respecto has encontrado que hay o la ausencia de las que están también? Sí, claro. Bueno, yo sí siento que uno de los grandes problemas que existen en temas de políticas públicas es que están deslindadas, ¿no? O sea, por ejemplo, creo que poco se ha hablado o tratado de aterrizar este tema de el Sistema Nacional de Cuidados con perspectiva de discapacidades, ¿no? O sea, si bien hay una perspectiva de género ahí que también tiene todavía sus ambigüedades, me parece que la discapacidad está totalmente invisibilizada, ¿no? Y si está visibilizada es con cierto tipo de discapacidad, con cierto tipo de poblaciones, también bajo una propuesta asistencialista, me parece. También otra de las cosas que creo es que no se está pensando en políticas públicas ni en programas que superen este conservadurismo que existe hacia las mujeres que vivimos con discapacidad, ¿no? O sea, todo el tema de la sexualidad creo que está súper invisibilizado, ¿no? Las prácticas sexuales, cómo las vivimos nosotras, cómo es este tema del consentimiento, cómo, o sea, yo nunca he visto tantas investigaciones sobre, por ejemplo, esta cuestión de trabajo sexual y discapacidades, me parece que es un tema que no se está abordando también. Y resalto mucho este tema del conservadurismo porque, como mencionaba Liz, ¿no? O sea, las mujeres que vivimos con discapacidades se nos ha despojado de esta parte del deseo, de esta parte del placer, de esta parte de decidir, ¿no? Y de salir quizá de esta cuestión de, yo hablaba hace como 2, 3 años con varias chicas que me decían que en sus familias sentían que las veían como estas personas angelicales, ¿no? Que no tenían esta cuestión de, bueno, quiero explorar mi cuerpo, quiero probar estas prácticas sexuales, hablar de sexualidad en el término, digamos, integral y amplio de la palabra. Y es algo de eso, porque creo que el tema de la sexualidad para nosotras sigue siendo muy privado, ¿no? Y sobre todo entre nosotras, porque es algo que no se ha llevado tanto a los círculos feministas Y, en grande. y en estas políticas, yo te quisiera preguntar, Liz, te dejo la pregunta ahora. También importa mucho no solo la mirada del gobierno, sino incluso esta, esta lógica de en qué sí pueden trabajar y en qué no. Está bien visto que sean empacadoras, ¿no? Pareciera ser que este tipo de trabajos son correctos, pero no pensamos que a lo mejor pueden ser directoras de cine, eh, dueñas de alguna empresa, cosas por el estilo, porque hay una clasificación también de qué sí, qué no, y también los apoyos que necesitan. Pero si quieres, regresamos del corte, mi querida Lisbeth, Ann, volvemos con este tema porque me parece que ahí también hay varios asegúnes que tenemos que colocar en la mesa. Estamos en Análisis Feminista, no se vaya, volvemos. Este 8 de marzo no es una fecha de celebración, es una fecha de memoria y lucha. El Día Internacional de las Mujeres tiene sus raíces en las movilizaciones obreras de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Mujeres trabajadoras, especialmente en la industria textil, comenzaron a organizarse para exigir mejores condiciones laborales, jornadas más justas y derecho al voto. En 1910, durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, en Copenhague, la activista alemana Clara Zetkin propuso establecer un Día Internacional para reivindicar los derechos de las mujeres. Años después, en 1975, la Organización de las Naciones Unidas reconoció oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de las Mujeres. Pero el 8 de marzo no nació en las oficinas gubernamentales, nació en las calles, en las fábricas, en las huelgas y en la organización colectiva.
Hoy, el 8 de marzo sigue siendo un día de denuncia frente a las violencias machistas, las brechas salariales, las sobrecargas de cuidados y las desigualdades estructurales que atraviesan la vida de millones de mujeres en el mundo. Es también un día para reconocer las resistencias, los movimientos feministas y las conquistas logradas gracias a generaciones de mujeres que no se conformaron. El 8 de marzo es memoria, es exigencia y futuro. Porque los derechos que hoy tenemos fueron lucha y los que faltan también lo serán. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Análisis Feminista. Agradecemos muchísimo a quienes nos están siguiendo por redes sociales, Tía Car, María Lourdes Sea Rosales, muchísimas gracias por tu comentario. Un saludo también para ti. También Socorro Chablé, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Y bueno, gracias también a quienes nos están siguiendo por las distintas plataformas a través de CIMAC Noticias. Recuerde que el número de cabina 5535084761, pues es un número en el cual usted nos puede dejar sus comentarios, los temas que le gustaría que pudiéramos abordar también aquí en Análisis Feminista. Y bueno, saludar como siempre a las frecuencias de Radio Monarca en el 106.7 de FM. Esta frecuencia está ubicada en el municipio de Contepec, en el estado de Michoacán. Saludos. Y también la Radio Joco 106.9 de FM, la radio que está en Jocotitlán, Estado de México. Gracias a ambas por sumarse y estar aquí. Pues estamos hablando, por si nos acaba de sintonizar, estamos hablando sobre mujeres con discapacidad a propósito de este 8 de marzo. Y hemos estado diciendo, no hay, ellas son actoras, ellas tienen una voz propia y hay que aprender a escucharlas. Pero decíamos, Liz, pareciera ser que hay un catálogo, ¿verdad? De cuáles son los trabajos que sí pueden desarrollar y cómo se va encaminando a las personas con discapacidad a ciertos trabajos. Y hablábamos de, por ejemplo, en los supermercados, en estas tiendas de conveniencia, como empacadores o personas que acomodan ciertos productos y que pareciera ser que no es un trabajo, sino un favor que se les está haciendo y por lo tanto no hay condiciones laborales, ¿no? Pueden estar del pie todo el día. En fin, ¿qué es lo que ustedes desde la organización que tú diriges han ido encontrando de qué pasa laboralmente con las mujeres con discapacidad y qué tipo de oferta laboral están teniendo? Gracias, Lucía. Desde DRI no hemos documentado específicamente el tema de pues las condiciones laborales de personas con discapacidad, excepto en instituciones residenciales. Ahorita te platico un poco sobre esto, pero respecto a tu pregunta, pues yo veo que efectivamente las personas con discapacidad son encasilladas para hacer ciertos trabajos. Sin embargo, también he notado que el movimiento de personas con discapacidad ha ido movilizándose en ese sentido y ha ido exigiendo que se abran las puertas de otros campos laborales. O Ujú. sea, que una persona con discapacidad, si es periodista, es un ejemplo, no únicamente pueda hacer notas sobre discapacidad, sino que pueda hablar de cultura, de economía, en fin, de los intereses que la persona tenga. Claro. Entonces, las mismas personas con discapacidad han ido exigiendo que sus campos laborales se abran para que no se encasillen en una u otra forma. Respecto a las instituciones residenciales, nosotros hemos visto, por ejemplo, estos proyectos protegidos en donde las personas solo hacen pulseritas, ¿no? Las venden, pero la institución se queda con el dinero. Esto es una forma de trabajo forzado. O sea, no le estás ofreciendo una opción real de trabajo a ninguna persona. Le estás obligando a trabajar para generar recursos para ti. Entonces, si las personas no tienen opciones para elegir, pues son trabajos, pues pueden ser trabajos forzados, especialmente si no se reconoce su labor, si no reciben una retribución por lo que ellas están realizando. Ahora, pues es importante que cuando vayamos a ofrecer trabajos, cuando abramos como esta oferta laboral,
podamos hacer ciertos ajustes razonables para que las personas puedan acceder al campo laboral. Por ejemplo, si hay una persona con discapacidad psicosocial en tu empresa y le cuesta muchísimo trabajo levantarse temprano y entrar a las 9 de la mañana a la oficina por la toma de medicamentos, puedes ajustar el horario y puede entrar a lo mejor a las 12 para no afectar como estas tomas de medicamento y tener algún acuerdo con las horas, con los trabajos que se realizan y Ser demás. flexible, Así es. entendiendo, comprendiendo las condiciones de las personas, ¿no? Así es, y cada persona tendrá sus distintos ajustes razonables. Son individualizados, no se puede generalizar, pero esto favorecerá que más personas con discapacidad entren en el campo laboral. Ahí quiero unir, Ann, esto que tú decías cuando hablabas precisamente de esta em, separación, se me fue la palabra, igual ahora tú me ayudas, de las políticas públicas, ¿no? Que no están armonizadas, ¿no? Aisladas, cada uno hace lo que quiere, lo que puede, etcétera. La misma pregunta te haría a ti, Ann, tú que eres una reportera de investigación que has trabajado el tema sobre discapacidad. ¿Qué política pública? Y estaba pensando precisamente en esta discusión de las 40 horas y de los 2 días de descanso, por ejemplo, ¿no? En el tema laboral. ¿Qué tanto realmente las personas con discapacidad, las mujeres con discapacidad, entran a estas negociaciones para hacer visible lo que decía Lisbeth, por ejemplo, ¿no? Este tipo de negociaciones para que las personas, las mujeres con discapacidad, puedan acceder a trabajos que no se vean casi como limosna, es decir, la propina que te dan al final, que realmente no te garantiza que puedas pagar una renta, que puedas pagar y hacerte autónoma tus medicamentos, etcétera. Ajá. Ya, ahora Yo, sí. el primer gran problema que yo veo es que se sigue hablando mucho de inclusión y es que esta categoría de inclusión es muy problemática porque justo es como de, ah, bueno, ya te incluí en este puesto que además yo me quedo con la mayoría de tus ganancias, en donde además te exijo esto, esto. Y esto, recuerdo una vez una conferencia donde alguien dijo que las personas con discapacidad siempre íbamos a ser mucho mejores trabajadoras porque nuestras propias condiciones de, digamos, en las dificultades que tenemos para acceder al mercado laboral son más grandes, ¿no? O son más que las de otra población, más de como de, bueno, van a ser, o sea, como lo que voy a entender es que íbamos a ser más fáciles para explotar, para pasar ciertos tipos de violencias y ese tipo de cosas. Y me parece que es importante que en estos momentos, más que hablar de inclusión, es importante hablar de un anticapacitismo, ¿no? Porque al final de cuentas, derechos como el trabajo son derechos humanos, ¿no? Y estos derechos tienen que entenderse a la par del derecho a la no discriminación, que no solo es un derecho humano, es un derecho constitucional, ¿no? O sea, reconocido en todas las leyes, en todo el cuerpo normativo mexicano. Y esa cuestión también de que, por ejemplo, con el tema de las 40 horas, a mí me sigue generando mucho esta cuestión y digamos, en el tema laboral, que las personas con discapacidad tengamos que entrar todas a las 9 de la mañana y a las 8 de la mañana con el transporte viene así y no hay esas condiciones para que tú puedas viajar seguro en el transporte, ¿no? O por ejemplo, sabemos que la mayor parte de los servicios médicos son en la mañana, ¿no? Entonces, como que esta cuestión de, bueno, no voy a ir a trabajar, entonces que me lo descuenten o que me lo tomen en la cuenta de vacaciones, se me hace algo tremendo, ¿no? O sea, porque más, o sea, creo que lo que no se ha entendido tampoco es pensar las discapacidades en un contexto en donde hay una crisis de salud pública, ¿no? En donde, o sea, por eso mencionaba que a mi parecer hay una gran brecha y no hay, las políticas públicas y los programas no están pensados desde una perspectiva integral, ¿no? O sea, Mm. creo que ese es un gran problema. Entonces, y también, o sea, no se nos convoca para esas discusiones, ¿no? Es como de, bueno, yo tengo una amiga que vive con discapacidad, y como, bueno, pero tu amiga no es el caso, no es el único caso, ¿no? Entonces me parece que al no haber estos espacios en donde haya estas diversidades, se hable de discapacidades desde la propia diversidad, desde las propias particularidades, es muy difícil, ¿no? O sea, Eh, de verdad,
no puedo entender cómo siguen queriendo hacer que toda la gente vaya al mismo tiempo cuando no tienes un transporte que preserve las condiciones de seguridad para personas que viven con discapacidades. Y pienso, Elis, por ejemplo, ahora que menciona esto, Ann, las becas, ¿no? Que se ha dado para las personas con discapacidad y pienso en esto que tú señalabas, alguien más toma decisiones sobre esa persona. Entonces, ese dinero realmente no lo recibe la persona con discapacidad, sino alguien más va a recibir ese dinero, no sé, la mamá, la hermana mayor, alguien que lo cuida, incluso puede ser, se me ocurre, hasta el marido, que a lo mejor él no tiene discapacidad. Entonces, este tipo de política que se desarrolla, ¿qué tanto desde tu conocimiento y expertise realmente fortalece a las personas y en este caso a las mujeres con discapacidad o qué tanto se vuelven una vía más para obtener dinero? Claro, me parece una pregunta muy importante porque el tema de las becas es todo un tema, porque pareciera ser que para el gobierno actual es su única política pública. De hecho, cuando le preguntas qué estás haciendo en favor de las personas con discapacidad, siempre habla como de estas pensiones, de estas becas que se les dan. El monto es insuficiente, bimestralmente creo que es como menos de 3,000 pesos, o sea, no cubre medicamentos, transporte, alimentación y además de eso, las personas no solo deberían recibir un dinero, sino que debería el Estado mexicano crear distintos servicios en la comunidad. Servicios en la comunidad incluyen, por ejemplo, opciones laborales disponibles, opciones educativas disponibles, salud mental disponible y al alcance de la mano de las personas. Esto quiere decir que no tengas que viajar 3 horas en metro para ir al Fray Bernardino, para recibir atención a salud mental y que Ujú. puedas tener salud mental en el hospital general de tu comunidad o que hayan servicios de salud mental en tu comunidad. O sea, que no tengas que invertir todo este tiempo en desplazarse. Entonces, la política pública debe ir enfocada, pues, a dar apoyos económicos. Es un modelo asistencialista y los apoyos económicos que se dan en otros países, por ejemplo, se llama una política follow, the money follows the person. El dinero sigue a la persona. Mm. Entonces, si la persona está en un lado, en otro, si requiere más apoyos, menos apoyos, también los montos económicos cambian dependiendo los apoyos que requieran las personas. Hay asistencia personal. Entonces, como que todavía nos falta crear un bagaje de servicios comunitarios y dispositivos en la comunidad para que todas las personas podamos como vivir en el mismo entorno. Y pienso, ahora que tú hablas, Liz, Ann, en las escuelas y en el acceso a la educación, pienso en aquel programa que había, ¿no? Para personas con discapacidad, que sé que eran pocas escuelas, que tenían ciertas condiciones, pero desaparecieron con el gobierno de Andrés Manuel. Hoy se habla de la nueva escuela mexicana y como periodista tú has investigado qué pasa en esta propuesta gubernamental de la nueva escuela mexicana y qué tanto se incorpora el derecho a la educación de las personas con discapacidad y en concreto de mujeres y niñas. Yo en concreto he investigado precisamente el tema de educación sexual integral, particularmente los temas de menstruación, cómo se dan en estas escuelas, ¿no? Y vemos que hay una deficiencia tremenda, porque lo que a mí me parece es que estas iniciativas, estos programas, el gran problema es que siguen entendiendo a las personas que vivimos con discapacidad desde lo privado. O sea, creo que no hay una vista de personas de discapacidad en la vida pública, Mm. ¿no? Digamos, y es que esto de la vida pública implica muchísimas cosas, ¿no? El tema de autonomía, el propio tema de cotidianidad, o sea, el personal capacitado, digamos, entender la figura realmente de las personas que vivimos con discapacidad en sociedad, pues no es cualquier cosa. Y me parece que eso es algo que sigue faltando muchísimo, ¿no? También, como mencionaba, creo que estas políticas públicas, especialmente las de educación, no están tampoco considerando el tema del trabajo de los cuidados.
¿no? O sea, el tema de los horarios es algo realmente importante, ¿no? O sea, si son personas que viven en una situación de discapacidad donde necesitan un cuidado 24/7, eso también ya tiene que ver con temas de trabajo, tiene que ver con temas económicos, tiene que ver con temas de propia autonomía, ¿no? Entonces, me parece que, sí, como mencionaba hace rato, se ven como por aparte y no se Ujú, entienden ujú. como en cómo se interseccionan, cómo una depende de la otra. Entonces es algo que yo he observado mucho en esos temas en particular. Lisbeth, ¿ustedes qué han encontrado en este sentido en la garantía de acceso a la educación de niñas en general y primordialmente? No nos dedicamos especialmente a revisar el sistema educativo, pero yo soy maestra de educación especial, trabajé en CEP hace muchos años. Lo que te puedo decir es que todavía hay una gran brecha pues, de acceso a la educación a niñas, niños y adolescentes con discapacidad. El sistema educativo mexicano, pues se supone que cuenta con apoyos en escuelas regulares, sin embargo, es insuficiente. Además, pues a veces únicamente están los niños en la escuela sin realmente recibir apoyos para el Mm. aprendizaje dentro de sus espacios educativos. Siguen existiendo los centros de atención múltiple, que son escuelas de educación especial, lo cual también representa como un tipo de educación segregacionista. O sea, no, las personas no han sido incluidas en los entornos educativos regulares y entonces son puestas en escuelas de educación especial. Además, como otro de los problemas en la educación es que cuenta hasta cierto punto. O sea, como que hay muchísimos más apoyos en educación básica, en primaria, en secundaria, en prepa empiezan a bajar los apoyos. Universidades, pues son muy pocos. O sea, algunas universidades tienen programas de educación inclusiva, pero son muy pocos. Y en los temas, por ejemplo, del CAM de educación especial, los jóvenes dejan de asistir a los 22 años y el problema con ello es que después de los 22 años no hay opciones ni educativas ni laborales para las personas con discapacidad. Entonces, ¿Cuál, muchas de estas personas se quedan en el limbo. cuál sería el mensaje que mandarías, Lisbeth, para el gobierno federal de qué tipo de política se requiere desarrollar para garantizar derechos a las mujeres con discapacidad, mujeres y niñas? Nosotros hemos insistido mucho a nivel gobierno que es importante cerrar las instituciones residenciales, que es en lo que nosotros nos dedicamos e investigamos, no crear más espacios de segregación, no invertir en más espacios que generen segregación, pero sí es importante la inversión en servicios comunitarios, en todos estos dispositivos de salud mental, de salud, educativos, laborales, culturales, de accesibilidad para que las personas con discapacidad, incluidas las mujeres, puedan vivir en comunidad. Otro punto importante, pues, es legislar en materia de capacidad jurídica pero no nada más en Ciudad de México, sino en los distintos estados, porque funciona diferente, para que las mujeres y las personas con discapacidad puedan tomar decisiones sobre sus vidas. Creo que esos son los dos puntos más importantes para nosotros. Ann Flores, te haría la misma pregunta. ¿Cuál sería el mensaje que le harías llegar al gobierno o a los gobiernos, no solo federal, sino también a los gobiernos estatales? Primero, el tema de que realmente se entienda el derecho a la no discriminación, porque me parece que solo se ve como delito, ¿no? Sin entender todas las implicaciones que tiene en la vida cotidiana de las personas que vivimos con discapacidad. Y también, sí, superar mucho esta visión infantilizante, ¿no? O sea, el hecho de que de verdad nada más se ve apoyo o un principal apoyo a la educación, a la educación pública básica, está diciendo, ah, bueno, no se necesita porque las personas Mm. con discapacidad no quieren ir a la universidad, no van a tener un puesto directivo, no necesitan esto porque siempre va a haber alguien que les va a resolver la vida, ¿no? Y, o sea, esta cuestión de infantilización, de capacitismo, también hay un gran sesgo de los temas de clase, me parece. Entonces, yo creo que primero el gobierno federal y los gobiernos locales necesitan entender la amplitud y las implicaciones que tiene la discriminación, ¿no? Y que dicen, bueno, no, ya lo solucionamos con Y estas políticas de inclusión, lo solucionamos con dinero, tal, 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 y es como de, no va por ahí. sin, sin duda, un gran tema que tenemos que seguir abordando, porque aquí
no termina el asunto. Las mujeres con discapacidad pues siguen en la vida cotidiana. No es de un día, no es solamente porque hoy es 8 de marzo, sigamos hablando, Lisbeth, Ann, de mujeres con discapacidad para ir alimentando la conciencia social también de cómo tenemos que cambiar. Lisbeth Brizuela, Ann Flores, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotras. Y bueno, pues estamos precisamente hablando en el marco de este 8 de marzo y déjenme comentarles en días pasados, en el Instituto Mexicano de la Radio, esta radio pública que tiene con nosotros, se dio una transformación, la 1350 de AM, que antes era pues Radio Ciudadana como la conocíamos, giró hacia una apuesta de pues ser una radio que aborde, entiendo, la condición social de las mujeres y nos da mucho gusto que Claudia Ortigosa esté aquí con nosotras precisamente para hablar de este proyecto que abre el IMER y que se llama Luciérnagas. Claudia, bienvenida. Cuéntanos cómo se gesta esta estación que vamos a encontrar desde CIMAC. Nos da mucho gusto también porque pues algo que hemos insistido mucho en la importancia, no solo de que una estación esté, sino que los medios de manera transversal puedan colocar la perspectiva de género en todo su trabajo, pero por supuesto que se tenga luciérnagas es muy importante. Cuéntanos. Ya, Tú, ya. perdóname. Buen día, Lucía. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Pues mira, la idea nace por este momento coyuntural que se está viviendo, que bueno, tenemos una presidenta pero por otro lado, también se está viendo que hay más antifeminismos, más bloqueos respecto a los derechos de las mujeres o queriendo minimizarlo o pues nacimiento, creación, no sé cómo llamarle, de las machósferas y todo esto. Ujú. Creo que por eso se piensa en que haya una radio que se dedique, vea de muy de cerca una radio pública en todas estas diferencias que tenemos entre las personas, entre hombres, mujeres, la población LGBT, que no todos estamos sobre el piso parejo y hacer este énfasis en los temas que nos atraviesan creo que es muy importante y al ser una radio pública, al ser en AM, creo que acerca muy bien a las audiencias que a lo mejor no están acostumbradas a estos temas, que los ven lejanos o que el consumo que hacen de medios los hace que esto lo vean hasta mal, ¿no? Ya sabes la fama que tenemos las feministas gracias a estos medios privados de que nada más nos gusta andar rompiendo la ciudad y no lo que hay detrás. Entonces, creo que es un momento coyuntural importante para incidir en estos temas, acercarlo a las personas que no están tan familiarizadas y poder normalizar un discurso más en cuestiones de paz, más en equidad, más en este asunto de tener menos violencia en nuestras relaciones. Entonces, eso es lo que pretendemos hacer en Luciérnagas 1350. Y cuéntanos, ¿qué va a encontrar la audiencia si eso, si se enlaza con Luciérnagas, qué tipo de programas, qué pueden encontrar las organizaciones feministas también, qué tipo de espacios? Cuéntanos un poco más de la programación. Sí, la programación tiene un abanico bastante amplio, un poco buscando cubrir estas necesidades de estos tres grandes grupos a los que queremos, de los que vamos a estar hablando, que son la población LGBT, y para eso, pues bueno, vamos a tener un programa con Musas de Metal que se llama Identivarias, Frecuencia Incluyente, que también es un grupo de personas que pertenecen a la población LGBT,
Y otro programa que se llama Mutantes del Sur, que este programa va a estar dirigido por una mujer trans, por mujeres trans, que su colectivo se llama Mutantes del Sur y el programa se llama Trans Hack Feminista. Y van a hablar de toda la cuestión tecnológica y cómo hay alternativas ante todas estas tecnologías que tenemos y que finalmente ellas en su premisa es que nos están robando un poco de la personalidad y un poco de mucho de nuestros datos personales, y ellas hablan del anonimato y de lo que se puede hacer, cuidar nuestras propias identidades. Entonces, ahí se atraviesa el feminismo, pues, con la diversidad sexual y de género. También vamos a tener esta parte de los hombres que también están cuestionándose su masculinidad y quieren apostar por una masculinidad alternativa, antipatriarcal, que es Macho Menos, que es una producción que nos está apoyando Código 21, y el Círculo Abierto para Hombres con el programa del Mazapán, que a mí me gusta mucho ese nombre porque es justo este dulce mexicano que se ve muy firme, muy bien macizo, pero lo tocas y se desbarata, pues un poco haciendo alusión a la masculinidad que ellos manejan, ¿no? Entonces, ellos se van a cuestionar, van a poner temas sobre la mesa y cada uno va a platicar desde su experiencia, cómo lo está viviendo y cómo se está deconstruyendo, ¿no? Y por otro lado tenemos al CIEG con un programa que se llama Irradia, igual va a poner en tela de juicio toda la cultura pop y ver cómo pues hay pensamientos y hay ideas que se nos han impuesto desde hace mucho tiempo, ya los vemos con normalidad, con familiaridad, y lo que busca este programa es que nos cuestionemos de si eso es realmente lo correcto, o si eso nos está dejando algo bueno para nuestras vidas. Y de ahí, bueno, pues tenemos un programa que es de revista, donde vamos a tener de primera mano las políticas públicas de las Secretarías de las Mujeres, que se llama Nos Toca. No solo las Secretarías de las Mujeres van a tener incidencia en este programa, precisamente hablando de sus programas y todo esto, sino también vamos a tener música, vamos a tener poesía, vamos a tener otros temas que van a estar alimentando. Como es de revista, pues nuestra idea es tener muchas personas que vengan a hablar de diferentes temas, todos, obviamente desde esta visión violeta, ¿no? Entonces, creo que va a estar muy nutrido. Y por otro lado, también tenemos Mucho Más que Dos, que es el programa con perspectiva de género de Altavoz Radio, que también lo vamos a estar pasando acá, diferido. Ellos transmiten a partir, me parece que de las 10 de la mañana, y a las 2 de la tarde lo van a poder encontrar también en Luciérnagas. Y Y cuéntanos, así, sí, perdón, Claudia, que te interrumpí, sí, sí. pero un poco preguntarte, programas precisamente para hablar de los derechos humanos de las mujeres. Acabamos de escuchar a mujeres con discapacidad, ¿no? Niñez, mujeres indígenas, en fin, este mundo que es importante seguir colocando, que es marcar las desigualdades todavía que tenemos como reto, no solamente en México, sino en el mundo, pero en el caso concreto de nuestro país, se va a poder encontrar eso, las organizaciones feministas podrán acercarse. Cuéntame un poco de ahí. Por supuesto que nos toca, vamos a tener todos estos temas, y claro que ahí pueden acercarse al programa para participar, para ver cuál es la problemática o cuál es lo que están haciendo. Sabemos que las colectivas pues de eso hacen su trabajo, ¿no? Siempre apoyando algún grupo, alguna causa complicada. Entonces, ahí es un buen espacio, pero específicamente para hablar de mujeres indígenas y afrodescendientes, tenemos a Mujer Raíz, que lo hace, que justo es lo que te iba a comentar, que lo hace el INALI. Entonces, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas va a traer para hablar de la defensa del territorio a las mujeres que están trabajando en eso, que son de pueblos originarios. Y también tenemos de Rebeldías y Resistencias, que también es otro colectivo, que son de Milpalta, que también van a estar hablando sobre
sobre ese tipo de temáticas. Y por supuesto, yo creo que ahí es donde se encuentran pues otras situaciones, como las mujeres que tengan algún tipo de discapacidad o que vivan algún tipo de violencia. También tenemos a DIVAC con su programa Rompiendo el Silencio, donde pues se va a hablar es la asociación que atiende a personas violadas. Entonces este programa también lo vamos a tener los viernes te voy a decir, a las 12 del día. Entonces, pues van a estar tocando esos temas. Siempre, Fi- fi- aparte Ajá. de los programas que ya tienen como una temática muy especial, muy ya hecha, va a estar Nos Toca, que ahí podemos tocar todo el otro abanico que a lo mejor no tiene un programa en específico. Fíjate que hay un congreso que se está realizando en Barcelona precisamente sobre defensoras o sobre la defensa del derecho de las pueblos, de las mujeres indígenas a la comunicación. Esto me parece súper interesante porque uno de de las mesas de discusión es el derecho a la comunicación propia. Y ahí están no solamente mujeres de diferentes partes de América Latina, sino de México. Tú conoces muy bien, hay una organización de mujeres periodistas indígenas mexicana muy importante, Notmía, que está hablando precisamente de la falta de espacios. Ahora que hablas de estos programas que van a hacer, eh, ¿cómo abrir? Digo, los medios son bien complicados, ¿no? ¿Cómo abrir los espacios para que este tipo de organizaciones expertas en comunicación, que puede ser como Notimía, puedan estar realmente en los medios públicos? Pues son justo son creo que el nicho donde tendrían que estar. Y pues esta va a ser aquí van a tener pues espacio. Te ¿Qué digo tendrían que que hacer, Claudia? ¿Cómo se pueden acercar? Digo, porque ya está ahí como muy institucional el asunto, déjame decírtelo. no, mira, por todas nuestras redes sociales se pueden comunicar. Tenemos también un correo electrónico que ahorita se los doy. Pero sí, el ejercicio más importante que vamos a tener es que pueda venir quien necesite tener este tipo de escaparate, pues, para decir los temas importantes y los temas que nos atraviesan y que a veces, pues, te digo humildemente que a veces se nos van, como no Y, es el como no es el momento en el que yo estoy metida en eso, hablando en primera persona, pues sí, puede cometerse esta parte de no estoy viendo esto. Pero te comento que tenemos un grupo interdisciplinario y en ese grupo interdisciplinario que nos ayuda a tomar un buen rumbo respecto a los temas que queremos tratar. Lupita Martínez forma parte de este grupo, que ella también es parte de Notimía. Entonces, gracias a eso, pues vamos a tener ahí el punto sobre la I y no lo vamos a dejar escapar. Entonces, por- digamos porque que había algo, unidad. perdón, Claudia, había algo que caracterizaba a la radio ciudadana y era esta convocatoria abierta para que las organizaciones pudieran presentar propuestas programáticas, que me parece que el tiempo que duró en una primera etapa fue muy interesante. Bueno, yo en algún momento fui consejera de Radio Ciudadana y llegaban muchas propuestas realmente. No sé cuántas emisiones de la convocatoria salieron y era una gran oportunidad precisamente para las organizaciones. ¿Habrá algo así en el caso de Luciérnagas? Por supuesto que sí, justo ahorita estamos abriendo la convocatoria. Antes déjame decirte que Radio Ciudadana tuvo 12 convocatorias y de ahí se generaron muchísimos programas
que después de los programas que salieron ya de Radio Ciudadana, siguieron haciendo programas, cosa que me da mucho gusto porque fue como apenas el inicio de ahora de muchas cosas Sí. que están haciendo diferentes organizaciones. Y ahorita sí estamos abriendo la convocatoria para que puedan ser parte de Luciérnagas y pueden ingresar a la página web, que es imer.mx/Luciérnagas 1350, y ahí hay un apartado que dice convocatoria, y en la convocatoria vienen todas las bases y hay un botoncito donde le tienen que dar clic para poner todos los datos de su propuesta. Y ahí obviamente sus datos de contacto, y recibirán un correo de parte de Luciérnagas donde digan sí, se recibió su proyecto, y aquí se van a revisar, se van a evaluar, y para junio estaremos emitiendo ya una lista de proyectos seleccionados para que puedan entrar a Luciérnagas Ah, y formar. buenísimo, Claudia. ¿Algunos parámetros que ustedes van a estar tomando en cuenta precisamente en esta convocatoria? Principalmente, bueno, son las 3 líneas por las que nos desarrollamos, pues que te las vuelvo a mencionar, que es feminismo o todos los asuntos que tengan que ver con las mujeres, población LGBTTIQ+, y hombres antipatriarcales, pero obviamente cualquier tema que pueda estar transversalizado por la perspectiva de género puede ser bienvenido. Nada más eso, o sea, que sí, todo el desarrollo, toda su propuesta sí esté transversalizada y sí podamos seguir con esta línea muy fija de que tiene Luciérnagas. Pues Claudia, mucho éxito en esta tarea que están empezando, que les vaya muy bien. Ojalá podamos coincidir y tender puentes, y agradecerte esta entrevista que nos has dado esta mañana. Al contrario, el gusto es mío y espero que sigamos en contacto. Muchas gracias, Lucía. Seguramente que sí, mi querida Claudia. Y bueno, pues a nuestra audiencia, muchas gracias por estar esta mañana aquí en Análisis Feminista. Recordarle que nos puede encontrar a través de las distintas redes sociales de CIMAC Noticias, y bueno, pues hacernos llegar también sus comentarios de los programas que le gustaría que pudiéramos estar abordando aquí en Análisis Feminista. Recuerda que la producción corrió a cargo de Georgina Monroy y Yasmín Hernández, y cada miércoles estaremos acá. Y agradecer también a Radio Monarca 106.7 de FM, que está ubicada en el municipio de Jocotitlán, estado de Michoacán, perdón, me estoy yendo. Radio Monarca en el 106.7 de FM, que está en el municipio de Contepec, en el estado de Michoacán de Ocampo. Y también gracias Radio Joco 106.9 de FM en el municipio de Jocotitlán, estado de México, por pues sumarse a esta iniciativa y transmitir simultáneamente con CIMAC Radio. Muchas gracias. Recuerde, nos vemos, nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 11 de la mañana en una emisión más de Análisis Feminista. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y agradezco como siempre que me haya permitido pues acompañarle en esta hora. Tenga excelente semana, excelente día. Hasta pronto. Análisis Feminista, donde el debate se transforma en propuestas.